no te pierdas de escuchar la columna de Maru Cesanelli, Vivir en Diversidad. Buenas. Mirá ¿Cómo quién les va? está hoy acá. Hola, Pato. ¿Cómo te va? Está la voz del programa. Ahí está. La Mirá el del piropo que programa. me dicen. Tanto tiempo, hacía como un mes que no te veía. Un montón. Nos verdad. extrañamos. Sí. Mucho. Bueno, Sí. estamos de más, nos vamos todos. Eso, vaya. Bueno, gracias. Gracias. Fue muy- No, está estuvo bien, bueno, gracias igual. por ¿Estuvo venir. bueno? Espero que les haya gustado mi intervención. Ya está. Bueno, Adelante, todo suyo. ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy con esta columna tan especial, con un invitado, pero de lujo. Tenía muchas ganas. Yo cuando, Silvina, vos me invitaste a hacer la columna de diversidad, en el primero que pensé fue en Emiliano Y Samar. me lo dijiste. Emiliano, además de ser un amigo, es una persona que yo admiro muchísimo porque yo no sé cómo hacen 24 horas para hacer todo lo que hace y dedicarse con ese amor y esa entrega a todo. Él es actor, es director, pero además está muy comprometido en la educación y en la diversidad, ¿no? Y fuiste uno de los pioneros, Emi. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Maru? Bien, ¿y vos? Bueno, gracias Bienvenido. a todas y a Al todos. fin, señor Samar está acá. Lo usted. logramos. logramos estar. La verdad que celebro y agradezco la invitación porque lo que celebro es que haya un espacio para hablar de esto en un programa como este. Así que la verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad. Es un tema que no es fácil de encarar y mucho menos en ámbitos tan cerrados en algún punto, ¿no? Que hablábamos recién porque la escuela, digamos, obviamente está integrada por individuos que todavía estamos atravesados por un modelo de familia heterosexual, papá, mamá. Entonces, entrar en una diversidad dentro de la escuela me parece dificilísimo. Quiero saber cómo se te ocurrió, por qué empezaste a pensar en la educación y la diversidad. Bien, primero aprovecho lo que decís para señalar algo que me parece fundamental para entender esto, que es que las escuelas las manejan los adultos. Entonces, los adultos, hijos de la modernidad, queremos y le pedimos a la escuela que sostenga y reproduzca un modelo que es el que tuvieron, Claro. o es el que tuvimos, El que ¿no? tuvimos, Entonces claro. nosotros vamos con nuestros hijos e hijas a ver el acto del 25 de mayo y la verdad que esperamos ver el que vende las velas, Claro. el Sí. que lo visten Sí. de esclavo feliz, Exactamente. como si eso hubiese Sí. sido un trabajo remunerado en esa época. Y queremos todo, queremos peinetón y queremos miriñaque. Ahora, las chicas y los chicos de la escuela son de la contemporaneidad, Claro. piensan de otro modo, quieren otras cosas y ven el mundo de otra manera. Entonces ahí siempre hay una primer tensión que tiene que ver con ciertos estereotipos escolares, de género, etcétera, que la escuela reproduce un poco para tranquilizarse a sí misma. Ajá. Pero lo cierto es que los chicos y las chicas están pidiendo otra cosa. Yo te pregunto, porque me interesó mucho esto que dijiste, ¿los chicos de hoy realmente piensan de otro modo? Porque creo que uno, sí. no, te pregunto a vos que estás adentro de la Sí, escuela, sí, digo, yo no sí. sé, pero... Sí, yo creo que tienen tiempos de pensar y modos de pensar que son diferentes a los nuestros. De hecho, hay cosas muy asociadas a lo tecnológico, si se quiere, ¿no? Sí. Digo, yo
cuando vi por primera vez a mi sobrino y a mi sobrina con un celular no lo podía creer. No, claro. Claro. Digo, no les expliqué nada y los desbloquearon y qué Sí, sé yo. cambiaban de Y lugar. si mis viejos agarran mi celu, están como, o el propio de ellos, están como media hora para saber cómo desbloquearon lo que ellos mismos pusieron como Totalmente. bloqueo del celular. Bueno, pero si ¿No? manejo el sobrino del señor, Lo conozco. bueno, Bueno, usted conoce a mi sobrino. que cuando le di el celular para ver una foto, a mí me cuesta ampliar una foto. Él No, hizo así con los deditos, olvídate. hizo tic, Esto, sí. la motricidad fina No, ahora no, no, pará. es esto, No. es esto. No, lo peor es que yo lo grabo Sí. y no sabía cómo escucharlo y me empezó, botón violeta, botón violeta. Y yo apreté el botón violeta y ¿no era es así. japonés tu- Y yo decía, sí, Botón violeta. es medio chino. Yo decía, por Dios, o sea, 2 años y medio. Claro, Mira. sí, Y sí, yo es no, así. no tengo creo ni que idea cómo se con maneja. otra. Tal cual. Y además de otros tiempos, ¿no? Mm. Son otros, sí, hay otro modo de habitar la escuela y hay algo que no les resulta sorpresa. Digo, cuando algo de la diversidad sexual aparece en la escuela y los pibes traen alguna matriz de discriminación, la trajeron Se de les va. casa. Claro, Obvio. claro. Digo, no es de Claro. ellos, digo, la tomaron de los adultos Claro. con quienes viven. Tal cual. Digo, y de eso tengo un ejemplo, si quieren, que para mí es buenísimo, Sí. y después vuelvo al relato más histórico, si se quiere, pero cuando yo era profe de teatro en una escuela privada, cooperativa, de avanzada, donde iban hijos de profesionales, de artistas, estaba muy divino. Era privada, pero era cooperativa, bueno, Sí. impresionante, pero la verdad que se laburaba muy bien y vos hacías cosas enseñando teatro que en otra escuela no podías hacer, pero claro, eran Claro. pibes que tenían teatro de sala de 3 y eran hijos de actores, hijos de directores, etcétera. Un día estaba en mi planificación, quiero aclarar, una actividad que era en un tercer, cuarto grado, elegir un objeto, había un vestuario lleno de cosas, había que elegir un objeto y a partir de ese objeto, jugando con ese objeto, construir un personaje. Y uno de los pibes elige una bota de mujer. Entonces construye un personaje femenino. Claro. Transcurrió la clase como con el que eligió una pelota, una gorra con visera. La clase sucedió. Esto era parte de un módulo que se iba a ir complejizando, había que armar historias después, etcétera. Me llaman y me citan a que vaya antes, desde la dirección, No. porque había habido un problema en la clase anterior. No. El problema fue que los padres se acercaron a la escuela a quejarse porque el profesor de teatro hacía que los varones interpreten mujeres. Ah, no. Entonces yo le dije, mira, que haga otra cosa, que ya desarme todo. Le dije, mira, esto está en mi planificación, Claro. la planificación la tienen. Lo que yo voy a ofrecer al grupo es, quien quiera cambiar de objeto, como todavía no se habían armado las historias, puede. Claro. Voy al grupo, quien quiera, bueno, chicas, chicos, en ese momento era bueno, chicos. Quien quiera cambiar de objeto, hoy todavía puede, porque todavía no hablamos las historias. ¿Alguien quiere cambiar de objeto? Yo. Dice este chico, El de la pongámosle Pepito. Pepe, Sí, sí. Pepe David. Pepe David cambia de objeto. ¿Qué personaje construye a partir del objeto nuevo? Un policía. Ay, bueno. Y siempre me gusta contar esta historia porque donde para este chico había un juego, donde no había problema ni para él ni para el resto Hubo del represión. grupo, el problema lo trajeron los adultos. Claro. ¿Y qué lograron? Que el pibe vea un problema donde no había y se Exactamente, polarice, claro. se polarice para sobrevivir, Claro. al menos en casa, Claro, Sí. porque claro. en la escuela no estaba viendo problema. Y una Claro. figura de autoridad. Absolutamente, y además de un Castigado. varón estereotipado. Claro, ¿no? y No aparte sea de cosa, castigo, que de un quede montón de claro. cosas que... Todo. Y aparte, en una escuela donde iban hijos de directores, actores, o sea, No, impresionante. Esto fue después tema de reunión de padres Claro. y Claro. madres y las cosas que se dijeron entre ellas y ellos fueron alucinantes porque el resto le decía, dale, Claro. dale. Me contaba la maestra de ese grupo que uno de los papás, que era así como de voz muy gruesa y todo con mucho pelo, decía, dale, Víctor, ¿me vas a decir que vos no te disfrazaste de mina alguna vez? No, que no. Yo Claro. sabés que las veces que me puse taco, le decía el padre al otro. No, claro. Pero digo, en relación a las infancias, ¿no? Cómo nosotros los cargamos
de prejuicios, de situaciones que en realidad los chicos y las chicas están pensando en otra cosa. Emi, ¿y cómo se hace desde tu lugar? Vos sos el responsable de diversidad sexual y educación de CETERA. Sí. Muy Sí. bien. Pero ¿cómo se hace? Digamos, vos creás, por ejemplo, el grupo de educación por diversidad. Yo siempre te veo con tu guardapolvo blanco y la insignia en todas las marchas. Pero en lo concreto, ¿cómo lo pensaste vos o cómo se piensa este cambio? Porque en realidad hay que hacer un cambio tan profundo, porque puede haber mucho matrimonio igualitario que ayudó un montón, pero que no termina de... puede haber familias diferentes, pero siguen siendo familias diferentes. Claro. ¿Me Sí, explico? sí. No hay un... Ay, vos tenés dos mamás, vos tenés una mamá y un papá, qué bueno, vos tenés una abuela que te cría. No termina de ser algo que fluya. Sigue habiendo diferencias, Por supuesto, ¿entendés lo sí. que te digo? Y desde tu lugar, ¿cómo lo pensás? ¿Cómo En se realidad, hace? Hace 12 años, exactamente este año se cumplen 12, yo no sé si es mi Urano en casa 10 o mi Neptuno en casa 11. Acá te junto los bloques. Claro, ¿viste? totalmente. Claro, yo cuando lo escucho, ya sé a qué enfocar. Vamos. No sé qué de eso hizo que yo hace 12 años le diga a una asesora pedagógica que quería conformar un grupo de docentes para pensar la diversidad en la escuela y vincular y hacernos algunas preguntas en términos de identitarios, en términos de diversidad sexual, vinculándolo con la educación y lo pedagógico. ¿Para qué? Me dijo. ¿Para qué hace falta? Claro, yo quizás me estaba haciendo una pregunta que todavía no estaba circulando. Claro. ¿No? Pero dije, voy a llamar amigos y amigas. Y nos juntamos y vinieron a la terraza y pintamos una bandera. Y de lo que hace 12 años es que fuimos con guardapolvos a la Marcha del Orgullo. Sí. Ahí me contactan desde el sindicato y me dicen si no quería abrir un espacio ligado a esto en la Unión de Trabajadores de la Educación. Este visionario en el territorio del sindicato fue Eduardo López. Ahí empezamos a tener el grupo de diversidad en la UTE. Después empezó a crecer, entonces se decidió que también CETERA tenga este espacio. CETERA es la central que nuclea a todos los sindicatos de base de la educación de todo el territorio nacional. Después me nominan para representar a Argentina en la Internacional de la Educación. O sea, hay algo de esa pregunta que fue creciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se articula esto en la escuela? Sí, lo que te cuento es, digo, vos me preguntabas en relación a cuándo esto va a ser tomado con mayor naturalidad. Tal cual. Digo, para mí, y es algo que hemos conversado mucho, inclusive en foros internacionales, porque Argentina en ese sentido es de avanzada, Sí. Hay una distancia entre lo que es la transformación legislativa que nosotros tenemos y la transformación cultural. Claro. Entonces, todas las estrategias y acciones que uno pueda desplegar, todas las que sean posibles, hay que ponerlas en acción. Yo siempre digo, en el cotidiano también, ¿no? En no dejar pasar algunas cosas, en poder decir digo, acá el desafío es hablar en el bondi, hablar en el gimnasio, porque hablar en los foros internacionales donde todos somos militantes de la temática, y es fácil. Sí, claro. Sí, claro. El tema es el entrecampos, ¿no? Hay algo de eso que me parece que es fundamental. Y digo, el otro día yo escuché una conversación en el gimnasio de corte homofóbico y yo llamé a la dueña. Le dije, mira, yo ya es la segunda vez que escucho conversaciones homofóbicas en el gimnasio. No digo nada, lo que te propongo es, la semana que viene es la semana del 17 de mayo, que es la fecha internacional de lucha contra la homo-lesbo-transfobia. Sí. Digo, yo te voy a traer una afiche y una bandera. Claro. Y te propongo que esto esté en la entrada del gimnasio. ¿Y? Me dijo que sí. Bien, Me dijo que sí. bien. Bueno, creo que esa es parte Ahí de la está, transformación, porque los exactamente. nenes en realidad, nada, para los nenes es normal todo, lo que van aprendiendo todo Claro es que sí. todo es asimilable, la transformación viene por ahí.
está por el bueno. adulto. Es del adulto, es que el tema Claro. es cómo cambiar la cabeza de ¿Cómo cambiar la cabeza a un director para que no pasen lo que pasa en las De escuelas? los ¿Puedo aprovechar maestros. O de la los intervención del señor Azor? Sí. Porque Carlos Escliar, no sé si lo conocen, es un genio, tiene este libro maravilloso que es Pedagogías de las Diferencias, y dice acá algo que tiene que ver con eso. Habla de dos conceptos, el de impunidad y el de inmunidad. Entonces dice, impunidad para decir y hacer cualquier cosa en nombre de la normalidad, ¿no? A favor de ella, de sus laberintos y tiranías. E inmunidad en relación a un otro particular, específico, cuyos gestos parecen no afectar ni sentirse próximos. Entonces habla de ese que habita la matriz de la discriminación, que se vuelve impune en sus decir, en sus acciones, pero también inmune en no registrar que hay una otredad que también comparte y habita los espacios, ¿no? Claro. En no registrar que hay un otro que puede estar sintiendo o pensando diferente. Claro. Hay muchos que hablan de la presunción, del concepto de presunción, entonces de la presunción de la heterosexualidad, por ejemplo, presuponer al hablar que el otro con el que estás hablando es heterosexual. Exactamente. Y eso pasa mucho en las escuelas, cuando uno le pregunta, no sé, ¿cómo era que lo habíamos nombrado? A niño? Pepito, Pepe David. Sí. Pepe David, ¿tenés novia? Claro. ¿No? Claro. Esas cosas Claro, que... claro. Bueno, Pepe David tenés un papá y una mamá, y Pepe David por ahí no tiene un papá y una mamá. Tal Esto cual. también se da Claro. por... Pepe David, ¿qué le regalaste a tu mamá para el Día de la Madre? Claro. Y vos ya presuponés que tiene madre. Que tiene más, ¿no? claro. No puede tener claro. un papá o dos dos papás. papás. Bueno, pero eso se había modificado cuando yo iba a la escuela. El Día de la Familia. El día de la Vas a la familia, escuela. no Cuando vos existía, ibas a la pero cuando escuela, yo iba a la escuela 1800, primaria se había Quiero modificado. sacar la fecha. 1844. No, fuera de joda. 1973 al 79 hice la en mi primaria escuela no pasó. y no existía más el Día de la Madre en mi escuela, Claro, que en era. Ramos Mejía. pero no en en todas una en escuela esa experimental época, ¿no? y se había sacado el Día de la Madre por el Día de la Familia, Sí, que era el totalmente. mismo Que día, después, pero bueno, bueno. no importa. Sí, igual vos fíjate que en muchas escuelas se habla del Día de la Familia, pero después están todos haciéndole el dibujito Sí. con algún docente de la escuela para mamá. Claro. No, Entonces pero digo, hay ahí como, ¿no? Hay como un surco que sigue un poco circulando. claro, pero lo que voy es como, porque esto venía del Ministerio de Educación, obviamente, no es que mi escuela era una excepción a la regla, cómo se fue transformando la educación desde mi época, o sea, hace 40 y pico de años, ahora. Me parece que estas cosas tienen que venir de arriba. Por más que en el cotidiano se puedan ir modificando, si los ministerios no te bajan una línea correcta, Sí, es en un realidad quilombo. desde que existe la Ley de Educación Sexual Integral hay lineamientos transversales para todos los niveles. Entonces, por lo general, las notas ahora que llegan a las familias dicen familia Sí. y no dice Mamá o mami papá. o papi, Papi, ¿no? Pero esto se hizo más tangible y vigente con la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Antes quizás eran más buenas intenciones aisladas, Claro. pero ahora se supone que habría que pensar en ese sentido. Así y todo, a mí hace un par de años... La educación sexual integral es lo así. cortamos. Bueno, hace un par de años. Hace un par de años. ¿Qué pasó a vos y no a mí? Es tu culpa, man. Veníamos con unos furcios en el Veníamos café. hablando- No, es que veníamos hablando de anos y penes desde hace 2 horas, mira. Chicos, vengan a hablar acá. Claro. Vienen con la Por ley, favor. estamos más Estamos con la ley, hay que hablar de todo, Ay, chicos. claro. Ya cuando me acordé que cuente algo de una persona muy querida al respecto. De cómo Yo le... te hago acordar. Por favor. No, que hace un par de años que una mamá me vino a hablar que estaba muy preocupada porque a su hijo le estaban haciendo hacer en Crealina un objeto para el Día del Padre. Y ella, mamá soltera, ella eligió tener ese nene. Y no porque ese chico no tiene 2 mamás, Claro. tiene su mamá. Claro. Y estamos hablando de 2 años atrás. O sea, hay algo, por eso hablo de esta distancia entre la transformación legislativa que tenemos y la cultural que todavía falta y Falta mucho. mucho.
¿Cómo bajan desde tu lugar? Justamente, ¿qué es? A través de cuadernillos, de libros. O sea, vos te sentás, armás este grupo de educación por la diversidad, o estás en CETERA en este lugar tan importante, digamos, sobre diversidad en las escuelas. ¿Cómo se baja en lo concreto, Emi? ¿Cómo hacen? Bien, nosotros se podría decir que hay como distintos territorios, ¿no? El territorio de la escuela, a veces lo que sucede es que la escuela llama al sindicato, entonces nosotros pensamos un dispositivo y vamos a la escuela y trabajamos con las profes y los profes. No trabajamos con los estudiantes de ninguna institución, digamos. Eso entendemos que los docentes son quienes están capacitados para eso. Nosotros asesoramos y acompañamos a los profes. Otra vía de laburo y otra cuestión es cuando trabajamos con las conducciones de las escuelas, que son los equipos de conducción, las directoras, las vices, secres, etcétera. Otra cuestión es a nivel sindical, cuando nos proponemos trabajar con las delegadas y los delegados gremiales, que muchas veces son también quienes reciben la demanda de los equipos docentes de las escuelas. Trabajamos muy articuladamente. Nosotros tenemos desde hace un año un trabajo de investigación en el que hemos articulado con la asociación civil, en este caso en particular fue con la Federación, en otro caso fue con 100%, con el CITRA, que es el Centro de Investigación de los Trabajadores, y con la UMED, que es la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, y el sindicato en conjunto con estas agrupaciones. Lo que hicimos fue generar una encuesta que tiene que ver con la visibilidad del docente del colectivo LGBT, porque uno muchas veces piensa en los estudiantes, pero también el docente gay, la docente lesbiana, la docente trans, también hay una situación ahí donde se espera de ellas y de ellos una cuestión, es o la mamá heterosexual, casada, que va a trabajar a la escuela porque ella ama a las infancias, ¿no? O es el maestro varón que viene a encarnar al padre, entonces mejor que tenga séptimo, ¿no? Y estudia también, Sarmiento. Claro, esos imaginarios circulan, ¿no? Así que también pensar en cómo las y los docentes pueden visibilizarse es un tema. Nosotros tenemos una frase que es que la visibilidad libera y la educación transforma. Claro. Y yo creo firmemente en eso. Sí. ¿Y se fue transformando en este tiempo desde que empezaron? Un montón, yo creo que un montón. Creo que hay resistencias, creo que hay surcos que se continúan. A mí una vez me vino a hacer un planteo, ahora no me acuerdo si fue una profe, pero era en relación a un preceptor en una escuela que no aceptaba que la estudiante trans del secundario vaya al baño de chicas. Entonces, bueno, ahí toda la discusión si baños sin género, si baños con género, si un tercer baño, si los baños que ya están, y toda esa conversación que ya hemos tenido muchas veces. Pero yo lo que insistía es, ese preceptor tiene algo que garantizar y algo por lo que se le paga y que tiene que ver con la normativa y con las leyes vigentes. Claro. O sea, vos en tu casa podés pensar lo que quieras. Pero ojalá que puedas pensar de manera plural y abierta. Si no, tu tema, tu espacio de terapia. Ahora, en la escuela, vos sos un representante del Estado y tenés que garantizar determinadas cuestiones. Y eso que tenés que garantizar, en primer lugar, es el derecho de ese estudiante o de esas infancias. Después discutimos afuera, pero ahí garantiza eso. El tema es que se les filtra. Ese es el problema. Se les filtra su creencia tan arraigada, Emi. ¿Y cómo haces? Sí. ¿Entendés? Bueno, es que son milenios. Ya lo sé. Muchas representaciones. Sí, pero los niños no tienen la culpa. No, los niños no. Justamente es el adulto el que tiene que ir modificando. Pero digo, como todo cambio en una sociedad, me parece que van a pasar siglos, porque no, digamos, no es de un día para otro. No tantos siglos. Sobre todo cuando, insisto, cuando los gobiernos, y no hablo de nada en particular, los gobiernos en general no mandan una bajada de línea correcta o concreta. Me parece que pasa por ahí, porque acá la hubo, la ley de educación sexual integral, si bien hay que actualizarla, porque pasaron muchos años, en ese sentido es muy concreta, es muy clara, hubo muchas capacitaciones
desde los sindicatos y desde espacios de formación docente, desde la Escuela de Maestros antes CEPA. Es una materia de los profesorados, una materia obligatoria. Bueno, puedes optar no cursar educación sexual integral, la tenés que cursar. Ahora, hay surcos que nos acompañan. Claro. Tanto que nos incluyo. Digo, yo hace unos años iba con el auto y no sé qué maniobra hizo una señora con su camioneta y lo que dije era la reproducción absoluta Totalmente. machista, Claro. heteronormativa. Porque está en el inconsciente, Claro. o sea, es Y imposible. me salió así, Claro. ¡pam! Y Sí. yo después volví la mirada al volante y dije, Perdón, ¿qué sí. Claro. acabo de decir? Claro. Y digo, y milito esto Claro, todos los claro. años que les conté Sí. que hace que lo milito. Entonces, digo, hay algo, viste, que es como nada. Subyace, pero ya... Subyace. Es que tenemos en Es- el lenguaje, yo me doy tal cuenta cual, permanentemente, tal cual. que esto que te acaba de pasar pasa permanentemente. Uno dice, uy, este puto vasito. Sí. Perdón, qué cosa, Claro, claro, ¿entendés? Y lo tenés incorporado. Bueno, en este gimnasio, antes de hablar con la dueña, hablé con el profe. Ah, ¿Por qué? Porque yo escucho la charla, Sí. me estoy yendo del gym, digo, voy a llamar a la dueña y escucho al empleado, al profe del de musculación que le dice, no, bueno, no me sale el venezolano, habla en venezolano, No, no, me está sale bien, el- no importa, no, ¿no? no te lo sabría interpretar en este momento, pero él dice, este mate así no es para maricas. ah. Entonces me paro y le digo, negro, le digo, acabo de escuchar tal cuestión, me fui pensando en eso, pero me estoy yendo y te escucho a vos decir esto otro, y digo, estamos en el horno. Claro. Y me dice, igual tú me dijiste negro, me dice. Mira. Le digo, bueno, yo lo que nos invito a los dos es a repensar nuestro lenguaje. Claro. Lo que pasa que, bueno, vos me contarás que para vos, que eso implica marica, y yo te cuento para mí que implica Claro. negro. Claro, Claro. claro, tal cual. Porque Claro. también en eso nosotros tenemos mucho Qué para bárbaro. reflexionar. Claro, tal cual, Digo, tal porque cual. vos vas a Brasil y para ellos negro, la negritud, sí. es casi una bandera. Claro, Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, algunos, a mí me ha pasado alguna vez que alguien me dijo, a mí no me digas afrodescendiente, afroamericano, yo soy negro. Claro, claro. Y después te encontrás con otras agrupaciones u otros miembros del colectivo afro que Sí. te dicen, No me digas. afroamericano. Afroamericano. Y en nuestro colectivo pasa también. Sí, ¿no? claramente, sí. Porque también tenemos matrices de discriminación, Obvio. inclusive Sí. entre nosotros. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Claro. Emi, ¿hay Sí. libros, por ejemplo, que vos puedas recomendar para que lean los padres con los chicos? ¿O libros que se estén trabajando en las escuelas? ¿Sabés si hay así específicamente? A mí me gustan mucho los libros de la editorial Molinos de Viento, que es argentina. Después hay muchos libros de afuera que están buenísimos. Ahora no me acuerdo los nombres, los títulos, pero hay muchas cosas muy interesantes para leer. Sí, hay que buscar un poco. Por lo general son un poco caros, pero los de Molinos de Viento no son caros y están buenos. Y si algún docente quiere acercarse, ¿puede hacerlo? ¿Con qué intención? No, espera. Ya esto. El es tarde, nena. Yo a esta hora ya no pienso. No te estoy. No, Ah. si alguien quiere, digamos, un docente nos está escuchando que no sabía de lo que Sí. está pasando, que hay un lugar donde puede que. Pues yo he ido a charlas. ¿Te acordás? Hace 3 años, 4. Es verdad. ¿Viste? Éramos jóvenes. ¿Viste? Lindo. Y nos hemos sacado fotos en Es alguna verdad. marcha. Aparte, si alguien quiere acercarse, ¿cómo lo hace? Bueno, yo O tiene, Les o propongo tiene que 2 bajar- vías. Claro, Una opción Ujú. es hay que ir al sindicato. exactamente. Digo, en estos tiempos donde a veces se quieren vaciar los espacios o algunos espacios, ¿no? Porque digo, hay un proyecto que quiere quitar los profesorados, los 29 institutos de formación Así es. docente. La verdad que hay que tener ganas de pensar proyectos de ley que no tienen ningún sentido, que no favorecen a nadie y que cierran espacios con tantos años de jerarquía académica. Claro. Digo, por los normales pasó Cortázar. Sí. Ujú, claro. Digo, por los normales se han formado quienes habitan las escuelas de hoy, la escuela Claro. normal.
¿Qué necesidad? Pero bueno, en estos momentos donde hay proyectos que buscan vaciar espacios y donde inclusive se invita un poco a dejar los sindicatos, yo creo que los sindicatos hay que evitarlos. Creo que es un momento donde uno tiene que reconocerse como trabajador de la educación, como trabajador de la cultura, como trabajador del arte, como trabajador de la astrología o de distintos lenguajes. Digo, creo que hay que reconocerse como laburante. En esta era de la meritocracia y de las celebrities, creo que hay que recordar que que estamos más cerca del artesano, que somos todos laburantes, y en ese sentido creo que el sindicato es un espacio donde la diversidad tiene un lugar y donde uno puede ir desde lo que hace. En este caso, si son maestros y maestras, es la Unión de Trabajadores de la Educación, en Capital, Subteva, en Provincia de Buenos Aires. Si no, que me escriban en un inbox en Facebook. Bueno. Y les digo cuando nos juntamos, porque no tenemos un educación Claro, para diversidad claro. pero Emiliano Samar en Facebook, compa, quiero formar parte del colectivo Educación por la Diversidad, yo le digo, te aviso en la próxima reunión. Exactamente, a eso me refiero. Emi, mañana hay una actividad muy importante que querías contar. A ver, mañana hay contanos. dos actividades. Una es a las 11 de la mañana en la DG Art Perú 374, donde se va a hacer una dinámica de sensibilización y reflexión y de conceptualización en relación también al 17 de mayo. Vamos a hacer foco en las cuestiones que tienen que ver con el colectivo trans. Va a haber algunas compañeras muy grosas en el panel. Van a estar Valeria Paván, que es quien acompañó a Lulú, a la niña... a Luana, no me acuerdo el nombre del libro que escribió su mamá, Yo Niña, Yo Princesa. Bueno, va a estar Valeria, va a estar Mayamara Brodos, que es actriz y es docente, va a estar Paula Arriaga, que trabaja en el Congreso de la Nación, y va a estar Alicia García Tuñón, que es del sindicato y que sabe mucho de normativa. Porque acá surge esta primera actividad en algunas situaciones que se dieron en las escuelas y que, claramente las conducciones de las escuelas quieren saber con esto cómo hacemos. ¿No? Y la de la tarde, que es en La Cetera, a las 16:30, con un panel donde está Daniel Filmus, Gabriel Brenner, Mayamara Brodos, Paula Arriaga, Eduardo López y quien les habla, donde vamos a pensar en los territorios legislativos, políticos y pedagógicos hoy. O sea, qué es lo conquistado y cuáles se nos vuelven como horizontes de lucha porque hay más cosas para conquistar. Muy bien. Qué lindo. Sí, Bueno, ibas a contar una anécdota en un momento y dijiste, voy a contar una anécdota de alguien ¿Te acordás que conocido? te teníamos que hacer acordar? No, es una anécdota... No, de una persona que quiero mucho, que milita esta temática y que se encontró con la necesidad de hablar de educación sexual con sus hijos. Y se encontró con la dificultad habitando esa conversación y sin querer desplegando aquellos discursos que le contaron. Entonces digo, nosotros militamos, reflexionamos y conceptualizamos, leemos, vamos a charlas, a debates, etcétera, pero después hay que habitar la escena. Y en ese momento uno se encuentra con esos surcos, con las matrices de discriminación y con lo que puede. Entonces, como decíamos, no es que falte mucho tiempo, pero hay que dejar que la cosa circule y hay que, para mí, poner estrategia y acción en lo cotidiano. Entonces, ahí está el punto. Está bueno no dejar pasar todo lo que se dice, está bueno hacerse alguna pregunta y está bueno opinar cuando se pueda. Yo siempre digo, si lo presento a Fran, digo mi marido, y si tengo que hablar de algo, digo sí, no sé qué, sí, con mi marido. Digo, y ayer en una reunión de consorcio, la nueva administradora me dijo, él es mi marido, mira, él es el mío. Digo, porque para mí es decir, visibilizar, es parte de la transformación que necesitamos. El tema es digamos, lo que hablábamos antes, lo que le pasó a esta chica, lo que nos pasa permanentemente, el inconsciente nuestro, aprendido,
Claro. que nosotros mismos tenemos que modificar. Es que yo creo que hay algo, cuando uno habilita el espacio para la visibilidad, hay algo que se libera no para uno, para para todas y todos. para todos. Claro, para todo el entorno también. Porque cuando, claro. si yo le digo a ella, Decile. ¿tenés novio? Ujú. A todas las otredades que estén habitando una sexualidad disidente, ya le estamos dando a entender que lo que están haciendo lo que están sintiendo queda fuera. Exactamente. Y eso también es violencia. Claro. Sí. Entonces, ahí tal cual. digo que hay algo del lenguaje, que es tan Ujú. sencillo, Ujú. a veces está tan cerquita. Y más que eso esa pregunta modifica y se da habilita. cuando se es más joven. Ahora ya no me la hacen más, pero... No, pero fuera Se de broma. rehace, es casi como una conversación obligada Claro. con un adolescente. Y bueno, ¿viste? ¿y cómo puede caer esto que decís vos, siendo adolescente? Una cosa es, Es que ser adulto. Yo el otro día le decía a mi psicóloga, yo creo que yo fui un niño gay. Digo, yo creo que a mí me gustó. Digo, además de que era un varón Sí. por fuera de cualquier tipo de Ujú. estereotipo, porque escribía poesía a los 9 años, eso no implicaría para No, nada claro. que me gusten los chicos, pero además me gustaban los chicos. Claro. Pero yo desde que lo recuerdo, con novias en el medio, con novias siendo grande, pero a mí me gustaban los chicos. Claro. Entonces digo... Bueno, esto de acostumbrarse a hablar en neutro para que nadie sepa si estás hablando de un hombre o de una mujer. Totalmente. Y decir, ¿Cómo en se habla en pareja. neutro? Claro. En Uno pareja, se- uno se claro. hace- se hace Te experto, te haces ¿no? el No, tonto en eso. no, Para está que bien. no No, se no, sepa está si uno bien. está hablando de una No, mujer ya o de un está. hombre, ¿no? Para que el otro no... No tome mal. ¿Entendés lo que Mi te pareja. digo? Sí, Claro, sí, mi por pareja. ejemplo. Se habría hablado de mi pareja. Claro. La O yo pareja decía- y empezar a hablar en Aparte infinitivo para tenés que no se tener sepa si se termina la en na o cabeza en e. pensar, Sí, pensar claro. todo el Todas tiempo. las palabras Mi primer Sí, sí, pareja sí. varón se llamaba Fabián, pero yo siempre decía Fabi. Claro. Fue en la sala Claro. de maestros. Claro. Y para mis compañeros y compañeras Sí. del Santa Felicita de San Vicente de Paul, Ahí nos conocimos, Ahí nos vos y yo. conocimos. Para que no te- más santos encima no Claro, podías no podés tener. tener. pensaban que yo estaba de novio con Fabiana. Claro. 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 Entonces yo era, sí, Fabi. Claro. Claro, te vino justo. Me vino perfecto. El otro día escuché una madre de un nene chiquito de 2 años, diciéndole a otra es que le gustan las nenas, les gustan las chicas. Y yo quedé, bueno, como soy yo estampado contra un adoquín. ¿Viste cómo decís? A ver, flaca, ¿cómo puedes aseverar que a tu nene de 2 años le gustan las chicas? Claro, bueno, pero se lo tiene que decir, reafirmar que sea así. A ella. A ella misma. Obvio. Claro, Pero claro. por eso digo que hay que... A ella hay viene que de arriba darle la imagen cosa. de que la madre dice también. Gracias, qué lindo. ¿Vas a Emi- volver? Ay, me quedo con muchas. Se ¿verdad? queda, te quedás. Es que está buenísimo, No, estos temas pero, son buenísimos sí, está para bueno, hablar. pero vas a una y- segunda parte, puede ser. ¿Puedo pasar un chivo? Por Sí, supuesto, que ahí eso te lo vamos iba a decir, dale. Como yo te presenté como Sí. actor y director. Porque así no estás tenemos tiempo dirigiendo para la fila, algo, por eso. Estás dirigiendo algo hermoso. Es otro astrólogo. No, pero ahora van a charlar ustedes. Sí, sí, sí. Nos acomodamos y siguen. Nosotros miramos. Nosotros miramos. Yo estoy dirigiendo un espectáculo que Sí, se llama bello. Bájame la lámpara, concierto de palabras, Sí. con un elenco multiestelar. Que estuvieron las tres, ahora decir sus nombres, el año pasado en nuestro programa. Las tres. Seguimos. Yo estuve. Sí. Y La siguen señora como... Lidia Catalano, la señora Miriam Martino, la señora Stella Matute con S y la señorita Mirta Álvarez. Muy bien. El libro de Francisco Pesqueira los Ay, sábados a las lo conocemos, 19 me horas. parece. Creo que es la segunda vez que lo nombran porque antes lo nombraste. Varias Conoces. veces. Sí. Sábados, Todos los lunes. ¿no? 19 horas en el Teatro IFT. Muy lindo teatro. Vayan a verla, Vayan Si a es de verla. parte tuya, Sí, a hay ver. 2 por 1. Bueno, mencionen eclécticamente arte. Y hay un 2x1. ¿no? Perfecto. Muy Muy bien. Muy bien. Emi, gracias. Gracias. ¿Vas a volver? Gracias. Maru, otra. ¿Hacemos ¿Para una seguir? segunda ronda? ¿Una segunda ronda? Supuesto. ¿Cómo ¿Eh? no? Nos quedaron un montón de cosas. Por que eso, podríamos decir. por eso. Vamos. Eso. Vamos. Bueno, vamos a un recreíto musical. Gracias. Gracias a ustedes. Y ya volvemos enseguidita.